Vamos a invitar ahora a acercarse, mientras presento el tema, al agrimensor Sergio Címbaro, quien va a ser el siguiente disertante. En esta segunda presentación se va a abordar el tema RAMSAC, procesamiento del marco de referencia geodésico nacional. El agrimensor Sergio Címbaro, les cuento, es jefe de la sección Planimetría del Instituto Geográfico Militar, encargado de la red RAMSAC, docente universitario de la UBA. Tiene numerosas publicaciones, presentaciones y desarrollos relacionados con la geodesia satelital y sistemas de referencia, y actualmente es el encargado del procesamiento científico del marco de referencia geodésico nacional, POSGAR, en el Instituto Geográfico Militar. Lo escuchamos. Bueno, buenos días a todos. Si entendieron la presentación de Eduardo Lauría, creo que esta va a ser mucho más sencilla. Así que espero que aclarar unas cuantas dudas y fundamentalmente lo que venimos a hacer, básicamente en esta charla, es una jornada de divulgación. O sea que hay mucha gente que sé que trabaja con GPS ya, que hay muchas cosas que ya saben, que de lo que se estuvo exponiendo estaba al tanto. Pero hay gente que ni siquiera tiene un GPS, ni siquiera conoce un poco el tema, entonces vamos a hacer una introducción de cómo es el sistema, básicamente, qué es lo que hace, para después entrar en la parte de red de estaciones permanentes y ver cómo estamos procesando y cómo vamos a integrar todo el marco de referencia nacional. Bueno, una breve introducción. Hablamos del sistema de procesamiento global. Está definido por tres sistemas, tres segmentos básicamente. El segmento espacial, que se refiere a todo lo que son satélites y órbitas, y todo lo que está en el espacio. El segmento control son las estaciones de rastreo, que esto es las estaciones que van recibiendo información de los satélites, controladas en este momento por el dueño del sistema, que es nada más ni nada menos que el Departamento de Defensa de los Estados Unidos, cuyo presidente está hoy en nuestro país. No sé si es muy bienvenido por todos nosotros, pero bueno, así es. No. Y este segmento es el que se encarga del mantenimiento, básicamente, del sistema espacial, el segmento espacial. Y después está el segmento usuarios, que somos todos los poseedores de receptores GPS. Somos todos los que tenemos un GPS de mano, geodésico, topográfico, todos los que hacemos uso del GPS, estos somos nosotros, acá estamos contemplados. Ahí sí. El segmento espacial, o sea, la constelación, consta de 24 satélites dispuestos en 6 planos orbitales, ¿sí?, con una inclinación del plano orbital de 55 grados respecto al ecuador. Y en cada plano orbital hay 4 satélites. La distancia que están estos satélites respecto a la Tierra es de 20.200 kilómetros de distancia. Esto quiere decir que están muy alto y cubren un giro cada 12 horas. Esto quiere decir que van a muchísima velocidad y lo que permite la modificación de la constelación en forma continua. Hoy en día, en cualquier lugar del planeta podemos ver mínimo 4 y hasta 8 satélites tranquilamente, o 9 en algunos casos, en forma continua y simultánea. Esto es lo que nos permite poder establecer la posición, latitud, longitud y altura en cualquier punto de superficie terrestre. La que sigue. El segmento control, como bien dije antes, son las estaciones de rastreo. Acá hay un poco una mezcla. Originalmente el sistema se definió con 5 estaciones de rastreo, que son Hawái, Colorado Springs, Ascensión, Diego García y esta que ustedes podrán leer el nombre, pero a mí no me sale la pronunciación. Estas estaciones que están ubicadas básicamente en el Ecuador son las que recibían la señal de los satélites y permitían monitorear las órbitas. El monitoreo de las órbitas nos permite a la vez mejorar
cada vez las órbitas de los satélites. ¿Por qué? Cuanto mejor es la órbita del satélite, cuanto mejor ubicación tenemos de los satélites, mejor ubicación vamos a tener de la superficie terrestre. No se olviden que, como dijo Lauría anteriormente, las coordenadas que obtenemos de los puntos de la superficie terrestre provienen de las coordenadas del satélite. Hay un proyecto que estamos en ejecución, estamos porque nos hicieron partícipe hace poco, pero de densificar las estaciones de rastreo, ¿sí? Porque hoy en día el GPS, si bien se usa para muchos usos, ¿sí? La idea es poder usarlo para la aviación civil, no solo para la navegación del aeropuerto a aeropuerto, sino para el aterrizaje. Hoy en día lo más importante es que el avión pueda despegar y aterrizar. Entonces, por eso hay una densificación, ¿sí? De las estaciones de control. Y estas son las que están en rojo. El proyecto es llegar a 16 en total, ¿sí? De las cuales una tenemos en Argentina y está administrada por el Instituto de Desarrollo Ambiental desde el año 93. Creemos que en el año 2006, en 2007 van a estar implementadas, y esto nos va a permitir asegurar la precisión en forma absoluta, un 40% de la que tenemos hoy. ¿Esto qué quiere decir? Hoy en día con un avión común tenemos una precisión de los 10 metros. Con el nuevo sistema de estaciones de rastreo vamos a tener un 40% mejor de precisión, o sea, vamos a tener los 6 metros de precisión, lo cual es bastante para un navegador, ¿sí? Aquí sigue. Para que tengan una idea, este es el círculo que abarca cada una de las estaciones de rastreo original, ¿sí? Las 5 estaciones originales de rastreo GPS, ¿sí? Fíjense que quedan huecos, ¿sí? Que no todo es superposición, entonces por eso es necesario la densificación de las estaciones. Eso nos va a permitir poder tener mejor cobertura de señal de todas las órbitas y así poder mejorar la precisión de las mismas. ¿La que sigue? Este sería el futuro, con las 16 estaciones en forma continua recibiendo los datos. Esto lo menciono porque es una idea más de que el GPS no muere, sino continuamente crece. O sea, el sistema global continuamente lo está mejorando, continuamente están haciendo investigación para mejorar. Entonces, esto es el futuro de la geodesia y de las mediciones, ¿sí? Así. El segmento usuario es la navegación satelital. Somos todos nosotros, los que andan en avión, los que andan en auto, los que andan en barco, y los que andan a pie también. Estos somos todos los que usamos el GPS de alguna u otra manera, somos los que participan de este sistema. Aquí sigue. Voy a hablar un poquito de los modos de posicionamiento para tener una idea de qué estamos hablando y hacia a dónde apuntamos con las estaciones permanentes también. Posicionamiento con GPS hay dos modos básicos: el autónomo y el diferencial. El autónomo es solamente tener un equipo receptor, prenderlo, ¿sí? Y que me den las coordenadas, ¿sí? Entonces, de esa manera yo ya tengo coordenadas en forma autónoma. Yo solamente lo que hice fue prender un receptor y ya tengo coordenadas. Esto es completamente novedoso. Ustedes se acuerdan que antes de tener el GPS, para poder tener coordenadas de algo, había que ir a buscar un punto fijo de coordenadas. Del IGM, de la región, de lo que sea, teníamos que ir a buscar un punto de coordenadas conocidas y trasladarlas con poligonal, triangulación, lo que sea, para obtener coordenadas de otros puntos de la superficie terrestre. La ventaja que tenemos hoy, ¿sí?, es que con un solo receptor ya tenemos en forma autónoma la posición de altitud, longitud y altura de donde estoy trabajando. ¿Qué precisión? Más o menos 10 metros, ¿sí? Tal vez mejor, pero hoy en día podemos decir
más o menos de milímetros. Digo más o menos de milímetros porque alguno va a decir, sí, pero el GPS yo lo miro y me dice 3-4 metros. Y es razonable esa precisión 3-4 metros, pero esa precisión 3-4 metros es de las sucesivas mediciones que está haciendo en ese momento. Entonces, si yo voy midiendo, ¿sí? Prendo un GPS ahora y voy midiendo en el momento, el sensor está continuamente recibiendo datos, está calculando continuamente posición. Entonces, la posición de ahora, de la que sigue instantáneamente, difiere muy poco. Entonces, esa diferencia se traduce en muy pocos metros. Pero si yo mido la mañana de hoy con una constelación de satélite y mido a la tarde, ¿sí? Y comparo las coordenadas, posiblemente las coordenadas difieran más de 3 metros. ¿Sí? Entonces, por eso decimos que el rango de error, en forma absoluta, es en el orden de 10 metros. ¿Sí? Pero muchas veces usted ve en el GPS y dice, sí, más o menos 3 metros, estoy bien como 10 metros. Sí, más o menos 3 metros en el momento de la posición con la constelación que tengo en ese momento. Después tenemos el procedimiento diferencial, que es el que básicamente nos vamos a referir hoy, que es el que más utilidad tiene para la agrimensura. ¿Sí? El procedimiento diferencial habla de diferencias. Para tener diferencias necesitamos dos receptores. Los dos receptores que necesitamos no son los simples navegadores, sino son un poco, desgraciadamente, más caros. Entonces, pero nos permiten incrementar la precisión mucho más que un navegador satelital común. Los modos de procesamiento diferencial son estático. Estático significa dos receptores ubicados en dos puntos en forma continua durante un lapso determinado de tiempo. Cinemático es uno fijo y el otro moviéndose, ¿sí? O sea, posición y movimiento. Diferencial GPS que está puesto acá, pero es una combinación de este método con este. No lo tenemos hoy en día. La diferencial GPS es una metodología que existe en distintos lugares del mundo, como Estados Unidos, Europa y Japón. Tenemos en vista que en un momento vamos a estar nosotros también de GPS. El GPS no es otra cosa que tener un navegador y recibir una corrección de mis mediciones y aumentar mi precisión. Si tengo un navegador solo, tengo 10 metros. Pero si recibo una corrección a las mediciones que hago del navegador, puedo mejorar la precisión en orden de 1 a 3 metros, ¿sí? En forma relativa a una posición ya establecida, ¿sí? Lo cual es muy beneficioso para cualquier tipo de posicionamiento. Pero esto trabaja así con navegadores de gran tamaño. Y el tiempo real también es el más costoso de todos, y la LIB de sistemas GPS es dos receptores, ya sea uno fijo y el otro en movimiento, pero intercomunicados a través de una radio, de un radioenlace vía VHF, y poder obtener las coordenadas en forma instantánea con una precisión de algún kilocentímetro, depende del equipo que tengamos, en tiempo real. Para el replanteo esto sería fantástico, porque el replanteo con GPS es bastante complejo. El procedimiento con GPS en modo autónomo se refiere a tener como mínimo 4 satélites identificados y recibiendo señales. De tal manera que yo tengo estos 4 satélites y tengo una distancia desde mi receptor, que está acá, al satélite. Esa distancia la calculo a través de la medición del tiempo por la velocidad de la luz, ¿sí? Entonces, puedo tener la distancia entre el satélite y el receptor. Si tengo 4, puedo resolver la posición de donde yo estoy parado, ¿sí? Esa posición, esto es como un potenón, ¿sí? La ventaja que tengo, la posibilidad de medir la distancia, ¿sí? Entonces, ¿por qué 4? Si yo tengo la latitud, longitud y altura. Porque estamos hablando de una medición de tiempo, una medición de tiempo muy precisa, y el error del reloj del receptor necesita estar determinado, porque de acuerdo a un segundo, 700.000 km por hora, a la velocidad de la luz, 300.000 km por segundo, necesito una precisión muy alta del reloj del receptor. Entonces está como incógnita, ¿sí? Y por eso necesito tener las 4 coordenadas: X, Y, Z y el tiempo. Por eso necesito 4 satélites. ¿A qué sigue? En el modo diferencial, ¿sí?
tengo dos receptores, ¿sí? Uno puesto en un punto de coordenadas conocido, ¿sí? Y otro puesto en un punto de coordenadas a conocer, ¿sí? GPS lo que hace el método diferencial es medir el vector. La posibilidad que tiene el GPS es poder medir de forma muy precisa el vector, ¿sí? La distancia entre estos dos puntos. Para eso necesito medir desde los dos receptores todos los satélites que están en el cielo. Es decir, si yo puedo medir las señales de los satélites en forma simultánea desde los dos receptores, puedo determinar este vector, ¿sí? Es lo único que me determina. Si yo a esto le agrego las coordenadas del punto conocido, puedo determinar las coordenadas del punto conocer, ¿sí? Básicamente entonces, hoy en día, ¿qué tenemos? Una red de GeoBA con coordenadas de puntos conocidos. Si yo tengo que ir a medir, a vincular, necesito apuntarme en esa red para poder darle coordenadas al lote o a la parcela rural que tengo que vincular. Para eso tengo que colgar uno de mis receptores en el punto de coordenadas conocidos y mi otro receptor en el campo, ¿sí? Con lo costoso que implica la movilidad y el uso de la red. Si bien yo podría tener un receptor puesto en un punto de coordenadas conocidas como en La Plata, como en Buenos Aires en el IGM, como en Bahía Blanca o en Mar del Plata, yo lo que necesitaría es solamente un solo receptor, porque este receptor está colocado en un punto de coordenadas conocidas y me sirve de base. Si yo puedo obtener los datos de medición de este receptor, uso los datos de mi medición en el campo, puedo resolver este vector y solamente utilicé un solo receptor, ¿sí? Esa es la gran ventaja. Hoy en día, ¿qué es lo más caro del GPS? Los receptores, ¿sí? ¿Qué es lo más caro de conformar una red de GPS? Los receptores, ¿sí? ¿A qué sigue? Entonces, vimos esto hace tiempo, y hace tiempo que empezamos con una red de estaciones GPS permanentes. ¿Para qué? Para poder brindar este servicio. Pero básicamente, ¿cómo empezó esto? ¿Y cómo funciona una estación permanente GPS? ¿Qué es lo que necesito básicamente? ¿Sí? Un receptor y antenas GPS geodésico. ¿Por qué? Porque el receptor que está en la estación permanente tiene que ser el mejor de todo, ¿sí? Porque no puedo tener un receptor de menor calidad que el del usuario, porque ya no me sirve. Entonces el receptor en la componente de la red es lo más caro. ¿Qué es lo que sigue al receptor? Una PC que almacene los datos, ¿sí? Y los pueda administrar. O sea, que automáticamente se comunique con el receptor en un determinado momento del día, baje los datos del receptor, los administre, les ponga en un formato especial y lo envíe a un servidor en el cual tenga acceso todo el mundo en cualquier momento del día, ¿sí? Para eso necesitamos un programa de automatización relacionado con el receptor, una vinculación a internet que los traslade y algo que es básico, el mantenimiento de la estación. ¿Qué significa mantenimiento de la estación? Hablamos de que las baterías funcionen, que haya alguien que no esté permanentemente custodiando al receptor o viendo que funcione, sino que cuando exista algún problema, tengamos a alguien que acudir para poder resolver. El receptor no funciona, no envía los datos o X problema que se pueda resolver. Y este es uno de los costos también adicionales, que es la de una persona que esté dispuesta o disponible en cualquier momento para resolver el problema. Porque si el receptor no tiene las baterías cargadas o se corta la luz, hay alguien que tiene que resolver ese problema y es tan importante como el receptor. Esta es la conformación que necesita una estación permanente, ¿sí? Hoy en día nosotros tenemos estaciones permanentes distribuidas en distintos lugares de la República y funcionan de esta manera. La que sigue. ¿Cuáles son los objetivos? Básicamente, uno, establecer y actualizar el marco de referencia geodésico nacional, POCA. ¿Por qué? Porque, como dijo la unidad hace un rato, hay distintas redes que están en distintos marcos de referencia. Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Y para las redes GPS permanentes necesitamos que todas estén en el mismo marco de referencia, que tengan todas las mismas coordenadas en un homogéneo.
También van a servir los datos para estudios geodinámicos y ionosféricos. Geodinámicos para la precisión, ¿sí?, del movimiento de corteza terrestre, que no es nuestro caso. Ionosféricos, que sí puede llegar a ser nuestro caso, para poder obtener correcciones, para acercar la precisión cuando tenemos receptores de simple frecuencia y estemos lejos de una estación permanente. Aportes al mantenimiento de IRF. Obviamente todos los datos que envían las estaciones permanentes son enviados al IARS, que es el encargado de corregir y mejorar los marcos de referencia. Entonces siempre vamos a estar vinculados al marco de referencia. Entonces cada actualización nos corresponde también a la actualización, ¿sí? Y la más importante para todos nosotros hoy en día, ofrecer una alternativa de procedimientos a los usuarios de GPS. ¿Sí? ¿Qué es esto? Es decir, ¿qué es una alternativa de procedimiento? Tener archivos diarios de datos GPS para procesamiento diferencial. Lo importante es que en un servidor estén los datos de distintas estaciones permanentes que puedan ser accesibles a todos los usuarios. Tener centro de procesamiento de datos GPS de todas las estaciones de la red. En este momento estamos formando un centro de procesamiento nacional entre el IGEM y la Universidad Nacional de La Plata. ¿Para qué? Para mejorar esas coordenadas y cada vez tener las mejores coordenadas. Y si el día de mañana incrementamos las estaciones permanentes, que esas nuevas estaciones permanentes estén vinculadas al resto de la red en el mejor marco. Y eso implica que cada uno, ¿sí?, que obtenga las mediciones de las estaciones permanentes sea en forma homogénea y es independiente de la provincia en la que esté, ¿sí? Todas las provincias tienen que tener el mismo marco de referencia, homogéneo, para que las coordenadas sean absolutamente transparentes. También tenemos los centros de procesamiento para calcular los retardos ionosféricos para el centro de diferencial en el 1. Ustedes saben que la ionosfera es un medio dispersivo que lo que hace es retardar la señal GPS que llega al receptor, ¿sí? Cuando más separados están dos receptores, los retardos son diferenciales entre uno y otro. Entonces, aplicando modelos ionosféricos que permitan calcular el retardo individual, nos van a permitir poder calcular de forma más precisa el vector, ¿sí? Mientras que si tenemos vectores menores a 15 kilómetros, el retardo ionosférico es el mismo. Por eso, cuando hablamos de receptores de simple frecuencia y doble frecuencia, a menos de 15 kilómetros es exactamente lo mismo tener uno u otro, procesar con uno u otro, ¿sí? Si yo toda mi vida voy a trabajar en un rango de 15 kilómetros, es inútil que gaste en comprar un receptor de frecuencia, ¿sí? Ahora, si mis trabajos van a ser de cientos de kilómetros, de 50 kilómetros más arriba, bueno, necesito comprar un de frecuencia porque es el que me va a permitir hacer las correcciones de los retardos para el procesamiento, ¿sí? Y todo esto, ¿sí?, va a servir a la organización de los catastros a través de mensuras georreferenciadas, que estamos hablando hoy y que estamos divulgando en todo el país. Si sin mensuras georreferenciadas es imposible mantener un catastro ordenado y un sistema de información geográfica correcto y ordenado. Aquí sí. La red RAMSA, que es Red Argentina de Monitoreo Satelital Continuo, arrancó en el año 98, cuando tuvimos la primera idea de formar la red. Iniciamos esto con un proyecto de llevarlo a nivel nacional y que el gobierno diga, bueno, esto es importante y nos den, ustedes que acá tienen 30 equipos, distribúyanlo a lo largo del país para poder tener una red homogénea. Lamentablemente todavía esto no lo pudimos consolidar, entonces tenemos esfuerzos individuales y comunitarios a través de proyectos científicos. Muchos proyectos científicos europeos y americanos están trabajando en Argentina y son la mayor cantidad de aportantes de receptores GPS. Arrancamos con 7 estaciones, el IGM 0, Tucumán, San Juan, La Pampa y Ushuaia pertenecen a un proyecto de la Universidad de Memphis, los receptores son de la Universidad de Memphis, y La Plata y Río Grande pertenecen a un proyecto de alemán. La que sigue.
las instituciones que al inicio comenzaron colaborando en la red de estaciones GPS permanentes eran Administración de Parques Nacionales, por orden alfabético, está en el caso, porque había una estación GPS permanente en el Parque Nacional. ¿Por qué? Porque los objetivos eran científicos, porque ahí había una necesidad de tener una estación permanente que resuelva problemas científicos, no problemas catastrales ni de mensura, ¿sí? Entonces, la mayoría de las estaciones siempre, hasta ahora, fueron vinculadas a procesamiento científico. Y había dos instituciones extranjeras. ¿A qué sigue? Hoy en día, en la situación actual, en el año 2005, tenemos 17 estaciones. En apenas 7 años hemos avanzado muchísimo. Esta fue la última que se colocó. Hay una que ya está colocada acá en Puerto Deseado, que ya está funcionando. Una próxima a funcionar en San Luis. Después Rubén Rodríguez, el ministro Rubén Rodríguez, le va a dar un poco más de detalle de las que faltan. Y estas dos que están acá, esta está funcionando y esta todavía no, pero está próxima a funcionar. Son de proyectos científicos que lamentablemente no vamos a tener los datos hasta 2 años después hasta 2 años de medición. ¿Por qué? Porque hasta que el proyecto que puso la estación no obtenga un resultado científico publicable, no puede dar a conocer los datos porque es una competencia entre científicos, otro científico puede utilizar esos datos. Entonces, tenemos esa dificultad respecto a la ubicación geográfica de las estaciones en cuanto a proyectos científicos y la limitación de algunas estaciones con los datos. Fíjense que la distribución no es del todo homogénea, pero arrancamos con proyectos científicos y ya hoy en día tenemos proyectos catastrales. La estación de Corrientes es puesta por la Dirección de Catastro de la provincia de Corrientes, ¿sí? Hoy en día, después de tanto insistir, las direcciones de catastro están entendiendo que es necesario la identificación de estas redes. Corrientes hoy en día tiene ya un proyecto de colocar otra estación GPS permanente. Entre Ríos sé que tiene un proyecto de colocar 2 más, no 2 más, 2 porque no tiene ninguna. Mendoza ya tiene una y está en licitación para colocar otra más, ¿sí? Después la Universidad de Córdoba también tiene, Tucumán, prácticamente dentro de poco van a colocar otra estación y ya tiene el proyecto de seguir colocando. O sea, de a poco se va entendiendo que la geodesia y los catastros van a apuntar a la red de estaciones GPS permanentes. Y no por una cuestión de geodesia, de catastro, sino porque también es un ida y vuelta hacia el profesional. Cuanto más estaciones GPS permanentes tengamos en el país, menos vamos a tener que gastar los agricultores en comprar receptores cada vez más caros e incluso tal vez podamos comprar uno solo en vez de 2. Si hoy en día si tengo que invertir en comprar 2 equipos y tengo la posibilidad de comprar uno solo, bueno, es mucho menos oneroso comprar uno que comprar 2. De esa manera estamos incentivando a las direcciones de catastro, al consejo profesional, a los colegios que se metan en el tema que la inversión vuelve al colegiado, vuelve al agrimensor. Aquí sigue. Fíjense las instituciones que participan en la actividad. Aquí sigue. Son 3 placas, es decir, 3 placas de instituciones que ya están participando, ¿sí? Y en estas 3 placas ya hay instituciones de catastro, ¿sí? Aquí sigue. Ustedes vieron unos círculos que estaban puestos en las estaciones permanentes. En un momento hicimos un estudio de cuánto es la lejanía que puedo obtener de una estación permanente, a cuánto me puedo alejar para obtener una buena coordenada. Tomamos una serie de vectores desde 0 hasta 300 kilómetros, que es el rango del eje de las abscisas. Y en el eje de las ordenadas tenemos la dispersión en metros. Lo que hicimos fue procesar en forma correcta, ¿sí?, los vectores de 0 a 300 kilómetros, ¿sí?, compensando por la ionósfera, compensando el error ionosférico y demás.
Y esos mismos vectores los procesamos como si fuesen un receptor de simple frecuencia, o sea, sin una corrección ionosférica. Entonces, comparamos, ¿sí?, las coordenadas obtenidas, latitud, longitud y altura, y vemos que hasta 200 kilómetros estamos en un rango de 50 centímetros. ¿Sí? 50 centímetros para algunos van a decir es mucho, pero para muchos van a decir es bastante razonable. ¿Sí? Estamos considerando que nos están pidiendo hoy en día 30 centímetros en la vinculación de los postes. Está bien, esto no es lo ideal, podemos mejorarlo. Pero en definitiva, si me voy a 50 kilómetros estoy entre los 25 centímetros. ¿Sí? Entonces, estamos hablando de con un solo receptor a 50 kilómetros de una estación permanente. ¿Sí? Así en crudo. Hay metodologías que permiten mejorar esa precisión, que nos van a mencionar hoy a la tarde, y que estamos trabajando en eso a través de corregir el modelo ionosférico. Entonces, una distribución de estaciones permanentes un poco más densificada nos permite a nosotros tener un solo receptor de simple frecuencia y poder hacer las vinculaciones dentro de este entorno de ROM. ¿Sí? Todo es mejorable, obviamente cada vez vamos a tener, si querés una pregunta. Para hacerte el título dice comparación L1 o L1C. Sí, Por lo que estamos viendo acá es el error de digamos, un vector en simple frecuencia. Es un vector que se fue medio en doble frecuencia. Se procesó en doble frecuencia y se obtuvo una coordenada. Sí. El mismo se procesó en simple frecuencia y se comparó la coordenada. Entonces las dos coordenadas de la comparación, la diferencia es esta. Bien. ¿Sí? O sea, si yo miro con doble frecuencia, es el resultado real. ¿Sí? Pero comprar un equipo de doble frecuencia es mucho más costoso. Un equipo de simple frecuencia no puedo dejar tanto, pero a 50 kilómetros tengo una diferencia de 25 o 30 centímetros, 40 en algunos casos. ¿Sí? ¿A qué sigue? ¿Cómo es la organización de Ramsay en este momento? Más adelante voy a pasar esto medio rápido porque a la tarde va a explicar el profesor Roberto Rodríguez. Tenemos talleres nacionales de operadores de estaciones GPS permanente, que son los que operan las estaciones. Hicimos ya 2 talleres en Buenos Aires, en el 2003 y 2004, y el último taller se hizo en Mar del Plata este año. ¿A que sigue? Y también tenemos talleres regionales de usuarios de estaciones permanentes. Esto es divulgación. Vamos a una zona, en este caso fue Mendoza el año pasado y Corrientes este año, donde explicamos qué es la estación permanente, para qué sirve y cuál es el uso. Esto también es considerado, lo consideramos nosotros como un taller regional, porque estamos explicando para qué sirve y cuál es el uso, y que todos entiendan de que esto apunta a algo más masivo. ¿A qué sigue? La página web donde pueden encontrar los datos de las estaciones permanentes es esta, ¿a que sigue? La administración de los datos se encuentra acá, ¿a que sigue? Y cualquier consulta está en la dirección de mail que también está en la página, ¿a que sigue? Les muestro un poco las pantallas, ¿sí? Esta es la pantalla del IGM, en este sector está la red, ¿sí? ¿A que sigue? Van a tener el mapita, ¿sí?, con la foto y las coordenadas de cada estación. Ustedes cliquean en cualquier estación, obtienen las coordenadas y los datos de la estación. ¿Sí? Y pueden ir a buscar los datos acá o de este sector. La que sigue. Se tienen que registrar, ¿sí? Para el registro es gratuito, es una cuestión estadística para poder saber cuáles son las estaciones más usadas. ¿Sí? Una vez que se registran, la que sigue, pueden entrar, hay una serie de carpetas, ¿sí?, con el nombre de cada estación. La que sigue, que entran al archivo, doble clic y lo bajan. Bajan el archivo en formato RENEX, que van a dar una explicación de cómo descompactarlo y demás. ¿Sí? Esto, hoy en día tenemos varias estaciones que están funcionando online. Estamos ya prácticamente cerrando de que todas las estaciones que tenemos, la mayoría, no todas, la mayoría, estén todos los datos en el servidor. Algunas son más complicadas que otras, pero que estén los datos en el servidor al día siguiente de la medición. Siempre es un archivo diario, o sea, de 0 horas a 23:59 horas, 45. Entonces, tenemos el archivo diario, no hay archivos parciales. ¿A qué sigue? Vamos a hablar un poco ahora de la situación actual de las redes. Como mencioné un poco la vida, voy a ir un poco más rápido para esperar el tiempo. Hoy en día tenemos
Campo y Chaufe, Posgar 94, que es oficial en el año 97, la que sigue. Tenemos Sirgas 95-2000, como dijo la la que sigue. Posgar 98, que es el represamiento de Posgar 94, y vinculado a Sirgas 95. Tenemos redes provinciales, ¿sí? Medidas a través de la década del 90, cuando apareció el dinero del Banco Mundial, cada provincia empezó a formar redes, muchas vinculadas a Posgar 94, muchas vinculadas a Posgar 98, muchas vinculadas a Campo y Chaufe, muchas vinculadas a un otro sistema que tampoco sabemos exactamente dónde estaba. Me sigue. Tenemos un proyecto muy importante de cerca de 1800 puntos que se hizo a nivel nacional, que es el proyecto PASMA, ¿sí? Que está vinculado a Posgar 94, la que sigue. Y tenemos la red de estaciones GPS permanente. Entonces fíjense el abanico de redes geodésicas, ¿sí? Estos son lo que se midió, ¿sí? Ahora, la que sigue, veamos un poco en qué marcos de referencia están. Algunas, lamentablemente, todavía seguimos en Campo y Chaufe, ¿sí? Otras están en Posgar 94, que es sobre el 84, otras están en Sirgas, a través de Posgar 98, justo estados son similares. Hay alguna que está en Sirgas 2000, y tenemos las redes de estaciones permanentes que en definitiva hoy no tienen un marco oficial todavía. ¿Esto por qué no tienen un marco oficial? Porque como es un proyecto de estación permanente que está vinculado a intereses muchas veces provinciales y catastrales, cada catastro tiene una red geodésica vinculada a un sistema. Entonces, supongamos Corrientes está vinculada a Posgar 94 y la coordenada de estación permanente puede estar en Posgar 94. Pero Mendoza está vinculada a Posgar 98 porque su interés es Posgar 98, porque la red catastral está en Posgar 98. La Pampa, si tiene que colocar una estación permanente, la va a querer vincular a Campo y Chaufe porque su red está en Campo y Chaufe. Entonces, vemos que tenemos una diversidad de marcos, la cual no es beneficiosa para la red. La red necesita un marco único y que todos los puntos de las redes sean homogéneos, estén en el mismo sistema de coordenadas. Entonces, la única manera de que eso sea consolidado es a través de la red de estaciones permanentes, que va a estar vinculada a ITRF 2000, porque es la vinculación de Sirgas, como comentó Lauría. Y la época, bueno, es la que vamos a definir dentro de poco, seguramente será 2005, 2006. Vamos a definir una época como se definió para Posgar 94, para 1984, para ITRF. Vamos a definir una época en particular del marco nuestro. La que sigue. Vemos qué es lo que pasa hoy en día con los desplazamientos. Esta es la forma, la marrón es la forma de la Tierra, el famoso geoide. Cuando definimos Campo y Chaufe, que hay muchas provincias en Campo y Chaufe. Yo pensé que después del proyecto del Banco Mundial de las redes GPS, pensé que por lo menos algunas, la mayoría estaban en Posgar 94 o en un sistema geocéntrico. Lamentablemente hay muchas redes geodésicas que están vinculadas a Campo y Chaufe. La que sigue. Posgar o WS84, ITRF están ubicadas en forma geocéntrica. ¿Sí? Entonces la ubicación respecto al geoide es mucho mejor. Por eso el sistema WS84, el sistema satélites, es mucho mejor que el sistema local Campo y Chaufe. El sistema local Campo y Chaufe estaba referido a nuestra posición en Sudamérica. Entonces el centro difiere, ¿a qué sigue? Difiere del centro geocéntrico en un delta X, delta Y, delta Z, ¿sí? Que son los famosos 3 parámetros que aparecen en el navegador cuando yo quiero tener coordenadas en Campo y Chaufe, ¿sí? Por eso, estos 3 parámetros hoy en día son muy grandes y hay mucha diferencia entre un sistema local y un sistema global de cientos de metros. Pero entre un Posgar 94 y un Posgar 98 y un Posgar 2000 y pico, va a haber mucho menos diferencia que esto. Es decir, hoy en día, como decía antes, si tengo que medir, si tengo que medir un punto de la provincia nacional, podría usar IGM1, podría usar Bahía Blanca, podría usar Rosario, podría usar Córdoba, podría usar La Pampa. Si todas estas, no.
No. Si todas estuviesen en el mismo sistema de referencia homogéneo, este punto yo lo podría tener de mucha manera, obtener una coordenada homogénea. Lamentablemente hoy, la de la provincia de Buenos Aires está en un sistema, la de La Pampa está en otro, la de Rosario está, la de Córdoba está en otro y la de Rosario está en otro. Entonces, es complicado hoy en día poder usar las estaciones GPS permanentes en esta forma. Lo ideal es usarlo en forma homogénea. Para eso estamos trabajando. ¿A que sigue? Entonces, lo que está haciendo el ingeniero ahora, que ya comenzó, es la unificación de todas las redes del país. ¿Sí? Proyecto de gran envergadura que encaramos este año, de tal manera de todas las estaciones permanentes, de todas las redes provinciales, en los distintos sistemas que estén, volcarlas a un único sistema de referencia vinculado a las estaciones GPS permanentes. ¿Sí? Para eso, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Procesar todos los datos de las estaciones GPS permanentes. No se olviden que las estaciones GPS permanentes trabajan los 365 días del año, las 24 horas del día. Entonces tenemos datos continuos por demás. Entonces, definir el marco de referencia en la red de estaciones permanentes, con al menos 2 años de datos. ¿Por qué 2 años de datos? Si en definitiva con varios días podría definir el marco. Con varios días podría definir el marco. ¿Sí? Con un mes de datos podría definir una muy buena coordenada de cada uno de los puntos. Lo que me va a faltar es la velocidad del punto. Y en un mes no puedo estimar cómo se movió el punto. Necesito un margen de 1 o 2 años de coordenadas precisas para saber cómo fue evolucionando el movimiento del punto. Entonces, se habló antes del sistema de referencia de tener un marco de coordenadas en una época establecida y un modelo de velocidades. El modelo de velocidades necesitamos al menos 2 años. ¿Sí? Al margen del procesamiento de la red de estaciones GPS permanente, estamos remidiendo la red POCA. No solo remidiendo, sino densificando. Debido a que la ORIA planteó que en la zona sur hay más puntos POCA que en la zona norte. Bueno, lo que estamos haciendo es remedir la red POCA original y redefiniendo puntos nuevos en el marco de la red de estaciones GPS permanentes. Y todas las vinculaciones de los puntos de las distintas redes. Campo Chape, por 94, por 98 y los que sean, ustedes vinculan, obtienen los parámetros para poder vincularlos a la red original. ¿A qué sigue? ¿Cómo estamos haciendo esto? Utilizamos un software científico, Gamil en el caso de IGM, Bernés en el caso de la Universidad de Tata, para poder comparar resultados. Estamos utilizando 7 puntos fijos. ¿Ustedes se acuerdan de geodesia o topografía? Que para poder ajustar una red necesito puntos fijos. Para hacer ajustar una poligonal necesita puntos de coordenada fijo, para ajustar una triangulación lo mismo. Bueno, en este caso, para ajustar nuestra red, que son los puntos verdes que están acá, la red de estaciones permanentes, necesitamos un marco fijo. Ese marco fijo está dado por estos 7 puntos que son históricos, ¿sí?, de la definición de los marcos ITRF. Estos puntos son estaciones permanentes del año 93, 92, 94. Entonces las coordenadas de cada uno de estos y velocidades están perfectamente definidas. Entonces ese es nuestro marco en el cual vamos a ajustar nuestra red. Y ese marco no es otro que está vinculado a CIRGA 2000. ¿Sí? Entonces, el marco de referencia va a ser ITRF 2000, en el cual está CIRGA 2000. Las velocidades son de IGS, el IGS es el que define las coordenadas y velocidades de estos puntos, de las estaciones. Y el software, el procesamiento se va a hacer en forma científica. Hay mucha diferencia entre el procesamiento de software científico y el software comercial. Los parámetros que se tienen en cuenta con el procesamiento de la forma científica son mucho más variados que el software comercial. Y nos permiten calcular, por ejemplo, un vector de 8.000 kilómetros con unos pocos centímetros o unos pocos milímetros de precisión, que ningún software comercial es capaz de desplegarlo. Aquí sigue. Una vez que tenemos las coordenadas, ¿sí?, de las 16 estaciones permanentes en ese marco, ¿sí?,
vamos a poder remedir la red postguard y los puntos de la red provincial. En el marco ITRF, cuando definamos la época, la vamos a definir cuando tendremos el cálculo de las estaciones permanentes, con las velocidades IG6 cercas, y esto, la red de estaciones permanentes va a ser la red de orden 0, ¿sí? Digamos, la red de orden de mayor precisión. Y la red postguard, los puntos postguard de la remediación, va a ser la red 0,1, por decir, al tener un poquito menos precisión, porque la cantidad de emisiones que tiene esa red no es la misma que tiene la estación permanente. ¿A qué sigue? Entonces, hoy en día tenemos 130 puntos de la red postguard original. Esta es la distribución aproximada. Fíjense que acá tenemos una falta de puntos en la zona centro-norte. Entonces, en principio, la idea original era agregar 31 puntos para establecer un parámetro de 7 puntos por provincia, pero creo que se van a agregar algunos más, porque en definitiva en la zona de Santa Cruz y Chubut tengo más de 10 u 11. Entonces, la idea es densificar con redes con puntos básicos de postguard y después la remediación de las redes provinciales. Aquí sigue. Ya hicimos una primera medición que abarcó 3 meses en la provincia de Entre Ríos, Corrientes, Misiones, Chaco y Formosa. Donde lo que están acá en círculos grandes es la nueva densificación de la red postguard, ¿sí? Ahí están los puntos originales más los nuevos que se han generado. Y los puntos rojos, que se ven así más chiquitos, distribuidos por todos lados, es la red PAM, de las 1800 puntos que les hablé antes, vinculados a Postguard 94. Es una red de mucha precisión y muy bien medida. Y las redes, los puntos verdes que están acá, es la red provincial de Entre Ríos. Los puntos amarillos que están acá es la red provincial de Corrientes. Los puntos celestes que están acá es la red provincial de Misiones. Los verdes y celestes son a su vez la red de Formosa y Chaco, los cuales están en coordenadas diferentes a la red nacional y diferentes a esta nueva red. Y los que vamos a asimilar y vamos a calcular y vamos a obtener un listado nuevo de nuevas coordenadas, de tal manera que los puntos de esta red, con los de esta, todos van a estar en el marco de referencia geodésico nacional vinculada a la situación GPS permanente. Hasta ahora se midieron 7 puntos en Entre Ríos, que tenía 2. Estos 2 son los puntos originales. Se densificó en 5 puntos más. Corrientes tenía uno solo. Pusimos 8 puntos en total. Misiones 6, Formosa 7 y Chaco 8 también, que tenía uno solo. Aquí sigue. Entonces, ¿cómo estamos haciendo esto? ¿Cómo es la medición? Y también convocamos a medir a todas las misiones de catastro para que a la vez aprendan de la medición y a la vez puedan vincular su propia red y puedan tener la experiencia misma de formar las coordenadas. Aquí sigue. Un punto acá, por ejemplo, ¿sí?, tiene 36 horas de medición. O sea, un receptor geodésico de alta precisión ubicado 36 horas en un mismo punto, ¿sí?, vinculado esa medición con todas las de las estaciones permanentes. Es decir, que procesamos de forma científica ese punto respecto a toda la red. Esto implica que ese punto va a tener unas muy buenas coordenadas, ¿sí?, porque tiene 36 horas de medición. 36 horas porque son 2 sesiones independientes, un día y medio, ¿sí? A la vez, en ese punto, la comisión está compuesta por un receptor de alta calidad que está 36 horas en un punto, pero tiene otro receptor de la misma calidad que va vinculando a los distintos puntos provinciales o de la red PASMA o todos los puntos que queramos incorporar a la red. De esa manera, ¿sí?, densificamos la red para obtener fuentes de información. Dijimos que habíamos puesto de 7 a 8 puntos postguard por provincia. Quiere decir que si esos puntos están puestos en puntos de coordenadas conocidas como la red provincial, solo tenemos 7 puntos para tener parámetros. Pero si a cada uno de esos
medición de 3 o 4 vinculados al que estamos midiendo en un entorno de 30, 50, 60 kilómetros, multiplicamos por 3 o por 4 esa densidad. Entonces obtenemos cerca de 20 a 20 tipo de puntos para obtener parámetros, lo que nos da una confianza para poder establecer los errores de la propia red. ¿A que sí? Entonces, los puntos coincidentes con las distintas redes provinciales serán aproximadamente 20. Las coordenadas nuevas van a estar en el marco de referencia Ramsar-Pojar. Ramsar por redes estaciones de peso permanente, Pojar por la red física en general. La determinación de parámetros nos van a permitir determinar tres transformaciones, traslaciones y efecto de escala, el famoso 7 parámetros de transformación, que luego en principio la teoría para poder vincular un sistema, una red a otra. ¿Sí? Acá se van a obtener parámetros con diferentes errores. ¿Por qué? Porque cada red provincial la midió una empresa diferente, con metodologías diferentes, con equipos diferentes, en distintas épocas, vinculadas a marcos de referencia de mayor o menor precisión. Entonces, la distribución de errores de las redes va a variar. Eso es lo que nos va a permitir establecer una jerarquía. ¿Sí? Cuando decimos que la red Ramsar va a tener red de orden 0, el resto va a tener red de orden 1, 2 o 3. Eso nos va a decir los parámetros de las coordenadas serán más o menos tantos centímetros para cada punto. ¿Sí? Eso es lo que nos va a permitir decirle a la división provincial, bueno, este listado de coordenadas es una nueva red, más o menos tanto centímetros de error por cada punto. Algunas estarán mejor, otras estarán peor. La que sigue. Para que tengan una idea de magnitudes, porque vi que estaban muy ansiosos con el tema de las velocidades, hice un cálculo así rápido. Fíjense que acá tenemos días del año 2004. Son 30 días del año 2004. ¿Sí? En la estación permanente IGN-1. ¿Sí? Estos son los desvíos en metros. ¿Qué es lo que hicimos? Fue calcular las coordenadas día a día, procesamiento a diario, ¿sí? Del IGN-1 respecto a los 7 puntos que habíamos definido como fijos, ¿sí? Que estaban distribuidos alrededor de toda la experimento como rojo. ¿Sí? Entonces obtuvimos coordenadas, en este caso X y Z geocéntricas, del punto IGN-1 diariamente. Lo que hicimos fue calcular el promedio, ¿sí? de las X, de las Y, de la Z, y compararlo con cada uno de los días, o sea, calcular el desvío del promedio. Fíjense que para 30 días estos son 5 milímetros. ¿Sí? Esta, sin ningún ajuste en particular, es el resultado del cálculo de coordenadas en forma científica. Por eso, establecimiento de las redes. Las redes no van a servir solamente para los agresores, sino servir para un montón de usos científicos más. Y la prueba es que estamos hablando de 5 milímetros de dispersión, ¿sí? En vectores de mil y pico, de más de 1000 kilómetros, 2000 o 3000 kilómetros. ¿Sí? ¿A qué sigue? Algunos resultados de la primera campaña, en crudo, todavía no están compensados, pero esto es un poco la diferencia. En Entre Ríos, por ejemplo, habíamos visto que estos circulitos más grandes son los puntos que se midieron en 36 horas. ¿Sí? Los puntos azules fueron las densificaciones, es decir, la colocación de un receptor en un punto de coordenadas conocidas de la red provincial. ¿Sí? Y los puntos verdes son todas las redes. Lo que obtuvimos es, en la medición de dos puntos Pojar originales, 11 puntos de la red PASMA, 12 puntos de la red provincial, y un total de 23 puntos, ¿sí? En general de toda la red. En la red PASMA, la diferencia en crudo de latitud obtenida en la nueva red respecto a la coordenada obtenida por la red PASMA, tenemos una diferencia de 65 centímetros. ¿Sí? Una diferencia de latitud de 5 centímetros y una diferencia de latitud de la zona electoral de 50 centímetros. Fíjense que el corrimiento del sistema de referencia de PASMA al nuevo sistema es dentro del orden de estos valores. ¿Sí? Esto está
la red de Río está vinculada por 24. Es decir que ese de alguna manera va a ser el entorno de modificación de las redes vinculadas a por 24. Pero lo mejor de esto es que este es en general. El desvío del promedio de cada uno de estos puntos, tomando en cuenta las 23, anda en el orden de 1 o 2 centímetros. ¿Sí? Quiere decir que la red Pasma en este caso fue muy bien medida. ¿Sí? Respecto a la red provincial, que también está en Hogar 94, apoyada en los dos puntos Hogar originales, ¿sí? Dos mediciones completamente independientes. De la red provincial se hizo en el año 97 y la red Pasma se hizo en el año 2000, con tecnologías completamente diferentes y completamente dispares. Sin embargo, la diferencia en las coordenadas de los puntos guarda muy buena relación entre una y otra. Esto quiere decir que en este caso, en la provincia de Entre Ríos, ¿sí? Las dos redes, la Pasma y la provincial, están bastante coherentes. Y la modificación para pasarlas a la red Ramsar es simplemente pasar relativamente fácil. ¿Sí? Y no traumática. No traumática para la división de catástrofe, porque uno va a decir, uy, pero ahora cambiamos nuestras coordenadas de vuelta. No, pero cambiamos las coordenadas en este orden. La topografía casi se me iba a notar. ¿Sí? Y máximo si el error del punto en las parcelas se depende de los mismos. Veamos otro ejemplo. En el caso de Chaco. El Chaco es un caso particular. ¿Por qué particular? Porque la red de Chaco, como muchas otras redes de Chaco, se le da un ejemplo, que no es el único. Estos puntos que están en negro acá son los puntos de la red Campo-Michauque, la famosa red de IGM. Entonces, la división de catastro o la división de QS de Chaco resolvió usar todos estos puntos, ¿sí? Como su red propia. Pero se dio cuenta que en la zona interna le faltaban puntos, no había puntos negros, no había puntos de IGM. Entonces, en el plan de provincias 1 y 2, conectado con el Banco Mundial, decidieron hacer la red GPS para su provincia como lo hicieron la mayoría de las redes. Pero con el agravante en este caso, que solamente midieron con puntos GPS la zona del impenetrable. Y lamentablemente, estos puntos, en vez de conservados en el sistema geocéntrico como Hogar 94, lo vincularon al sistema Campo-Michauque. O sea, en vez de evolucionar, involucionaron. O sea que hoy en día estos puntos están en el mismo sistema de Campo-Michauque y ni siquiera están públicos porque las provincias dentro del sistema no es razonable. Entonces, Chaco, como otras provincias, tiene este problema que hay que resolver, porque no pueden hoy en día estar en el sistema local. Digamos, es incompatible el sistema local con el sistema global hoy en día. Entonces, nosotros lo que hicimos fue medir los puntos que teníamos de la red Pasma y a la vez hacer densificación en los puntos de la red provincial medida con GPS y la red del IGM que ellos asumían como de uso corriente. ¿A qué sigue? Y veamos los resultados. En 6 puntos Pasma, que fue la que se midió, había 8 puntos de la red genética provincial y 7 puntos de IGM. ¿Sí? 20 puntos en total. La red Pasma, la comparación de la red que está haciendo con las coordenadas de la red de con la Pasma, mantiene de alguna manera la misma similitud que teníamos en el río. O sea que es coherente todavía la red Pasma en otra provincia. Pero la red de IGM Campo-Michauque, la vinculación, hablamos de 71 metros y 59 metros. ¿Sí? Fíjense qué disparidad hay entre estas dos diferencias. Al margen de eso, acá no tenemos altura adicional porque las coordenadas Campo-Michauque no tienen altura. Entonces, lo que tenemos que resolver este escollo, que va a ser un poco más complicado por el resto de la provincia, pero ya tenemos un plan. Para esta provincia como Chaco, tenemos el mismo problema en La Rioja, tenemos el mismo problema en Catamarca, tenemos el mismo problema en La Pampa, pero afortunadamente hay algunas redes que se fueron viviendo en esos sectores en marco gecéntrico y vamos a poder incorporarla de tal manera que la nueva red tenga las mismas coordenadas que el marco de referencia nacional. ¿A qué sigue la última?
¿Cuál es el proyecto de medición para el año que viene? La idea, si el presupuesto nos lo permite, es la de medir todo el país. Vamos a empezar en los meses de enero, febrero, marzo, abril, con la zona sur, que es la zona complicada de ir. Vamos a hacer dos comisiones simultáneas que van a medir lluvioso, temblor y tierra de fuego. Y en concordancia con la provincia de Buenos Aires y la Universidad de La Plata, la Dirección de Gerencia, vamos a medir la provincia de Buenos Aires, o sea, vamos a medir puntos de la red Corral y de la red de Oba, vamos a hacer una colaboración de la Dirección de Gerencia. Vamos a medir La Pampa también, no tiene que negro, de tal manera. Homogéneas de todas las redes provinciales en el mejor marco de referencia que sea la función permanente. De tal manera que cada usuario agrimensor puede utilizar las coordenadas de la situación permanente de cualquier provincia, puede usar las coordenadas de puntos fijos, ¿sí? Tanto de una provincia como de otra, porque van a estar en el mismo marco de referencia, con los diferentes errores que tienen cada una, pero no podemos dejar de tener un único marco de referencia nacional. ¿Sí? En eso estamos y bueno, eso es todo. Muchas gracias.